A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa que se transmite desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, para toda la cadena ECO, 227 emisoras en 16 países. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. Como siempre, noticias importantes en el mundo, en el planeta, las cuales traemos aquí a ¿Por qué lo hiciste? Para informar sobre ellas. Y para ello, vamos con Laura Ribeiro a Buenos Aires a los titulares de hoy. Los océanos están explotando. La inquietante conclusión de un experto en huracanes. El super tifón Mangkhut. Al menos 3 personas murieron. Comienza el proyecto para limpiar la gran mancha de basura y plástico del Pacífico. Bien, vamos ahora al desarrollo entonces de la primera noticia de hoy con Laura Ribeiro. Los océanos están explotando. La inquietante conclusión de un experto en huracanes. El Florence no es el único fenómeno natural que encendió las alarmas en los últimos días. Lo que está sucediendo en los trópicos en todo el mundo en este momento es algo fuera de lo común. Es la conclusión a la que llegó Brian McNulty, un experto en huracanes de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami. Es que el temido huracán Florence, que tocó tierra en Estados Unidos el pasado viernes, con vientos de 150 kilómetros por hora y más, no es el único fenómeno natural de gran envergadura. En total, en el hemisferio norte se originaron 5 tormentas, casi que de la noche a la mañana, recordó McNulty. En el Atlántico, además de Florence, que tras llegar a categoría 4 descendió en las últimas horas a 2, también se desarrolla el huracán Helen, avanzando con dirección noroeste hacia Europa, y si bien es categoría 1, se espera que se debilite hasta convertirse en extratropical el próximo domingo. Además de Florence y Helen, una nueva tormenta se formó el miércoles en el Atlántico, Joyce, pero actualmente no representa una amenaza a tierra, aunque llegará como depresión tropical a principios de la próxima semana a las islas portuguesas de las Azores. Pero los cuerpos oceánicos parecen una fábrica de tormentas. El 13 de septiembre registró en el centro del Golfo de México una perturbación que podría convertirse en tormenta tropical. Y en el Océano Pacífico, el super tifón Mangkhut, con ráfagas de hasta 255 kilómetros por hora a la parte norte de Filipinas. Al respecto, McNulty explicó en un artículo publicado en The Washington Post que la notable actividad de las aguas, en particular en el Atlántico, es todo gracias a una alineación repentina de las 2 cosas que alimentan a los huracanes, la energía y el viento. Amigas y amigos, era de esperarse que todos los fenómenos climáticos aumentarían, como lo venimos diciendo desde hace ya 7 años en este programa radial y más de 10 años en nuestras conferencias. La noticia termina diciendo que hay 2 factores que sumados provocan los huracanes, los cuales son la energía y el viento. Pero vamos a explicar cómo nace todo este problema, porque siempre hubo huracanes, siempre hubo tifones, siempre hubo ciclones. Lo que sucede es que ahora hay más cantidad de ellos y con mayor fuerza. Lo mismo pasa también con los terremotos y con otros fenómenos como inundaciones y sequías, etc. El problema no es que hoy la Tierra está con un ciclo más fuerte de huracanes,
no es tampoco el problema de que esto es algo natural. Lo natural es, sí, que haya un terremoto cada tanto en algún lugar del planeta, no 80 terremotos por día como hay ahora. Lo natural es que haya un huracán o dos en la época de huracanes, no que se pongan en fila 5 huracanes al mismo tiempo. Y lo mismo pasa con los tifones y con los demás fenómenos. Porque no es un problema de ciclos de la Tierra, sino es un problema de incidencia del ser humano, como ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué es lo que provoca el factor energía en el océano para que empiece a hacer este paralelismo junto con los vientos? Bueno, una misma cosa está provocando los dos fenómenos de energía y viento, que es el debilitamiento del ozono. En el trópico, los rayos solares entran más directamente que en otras partes del planeta. Por eso es que en el trópico hay más cantidad de ozono, comparado con, por ejemplo, los polos, que la capa era mucho más delgada. Hoy ya no está. Hoy hay agujeros en los polos. Va quedando un cinturón en el trópico de ozono que también se ha debilitado. No es el mismo ozono que había hace 10 años atrás, por ejemplo, y menos hace 20 años atrás. Hoy ese cinturón que va quedando de ozono en el planeta, en los trópicos, se ha debilitado. Y esto permite que estos rayos solares que entran directamente en ese sector del planeta entren con mayor fuerza, porque el ozono, como hemos explicado, no solo está filtrando rayos UV, sino también que filtra rayos calóricos. Esto hace el aumento del factor energía. Esto hace que se evapore rápidamente el agua, mucho más rápido de lo normal, y esto hace justamente un cambio en las presiones y en los vientos. Y ahí comienza a hervir el agua de huracanes y todos estos fenómenos. Lo que estamos viendo hoy, desgraciadamente, es solo el comienzo. Es solo la punta del iceberg de lo que vendrá. Pero vamos a escuchar música primero y a la vuelta vamos a estar hablando de lo que vendrá con respecto a todos estos tipos de fenómenos en el mundo. Obviamente lo que vamos a hablar de lo que vendrá no es referente a una adivinación ni nada por el estilo. Estamos hablando de 30 años de estudios en el tema que tiene nuestra Fundación Códigos, y así como hemos podido predecir varias veces cosas que sucedieron, ahora también vamos a estar hablando de lo que vendrá con respecto a estos fenómenos. Pero antes quiero aclarar que tanto los huracanes como los ciclones, como los tifones, como los tornados, son todos el mismo fenómeno. Cambia de nombre simplemente por el lugar donde sucede. Por ejemplo, los huracanes, como los tornados, los ciclones y los tifones, que son el mismo evento, cambian según dónde se producen. Por ejemplo, si es en el Atlántico Norte y el Pacífico, el fenómeno se llama huracán porque este nombre proviene de un dios que tenían los antiguos, que era el dios Hurricán. Pero si este fenómeno sucede en el Océano Índico sureste y suroeste del Pacífico, serán llamados ciclones, pero es el mismo evento. En el norte del Océano Índico se llaman tormentas ciclónicas severas, por ejemplo. Pero en el Océano Índico suroccidental solo son ciclones tropicales. Pero si se producen en tierra, son mucho más pequeños en tamaño en comparación con un huracán, y estos se llaman tornados. Y si sucede en el Pacífico noroccidental, a las mismas tormentas fuertes se les llama tifones. Quiere decir que estamos hablando de fenómenos que son el mismo fenómeno, que tan solo cambian de nombre según el lugar donde suceden. Y como son el mismo fenómeno, suceden por lo mismo, obviamente. De seguir como vamos, y ahora sí vamos a decir lo que va a suceder, de seguir como vamos, que siga aumentando la venta de automóviles con motores de combustión en el mundo y de esta manera se siga debilitando el ozono a gran escala, como está sucediendo debido al consumo de oxígeno enorme de estos motores, va a llegar un momento, y no muy lejano, en el cual van a suceder huracanes prácticamente todas las semanas, en la época de huracanes obviamente, y van a hacer fila no 5 huracanes, 16 huracanes. Y esto va a ser así si no frenamos el consumo de oxígeno.
Hay que tener en cuenta que por las dimensiones que tiene nuestro planeta, por el tamaño de su atmósfera, por la velocidad de giro que tiene el planeta y por la pérdida de ozono que estamos teniendo hoy, los vientos pueden aumentar hasta 300 o 400 kilómetros por hora según el tipo de tormenta. Ya está sucediendo, obviamente, ya han habido tifones de 300 kilómetros por hora de vientos y podemos llegar a 400 kilómetros por hora, lo cual, imagínense que es una catástrofe. Todo esto es por el debilitamiento de la capa de ozono, lo cual nunca se recuperó. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora, porque mucha gente me dice, pero no se había recuperado la capa de ozono. No se recuperó. ¿Por qué no se recuperó? Porque no eran los clorofluorcarbonos los que provocaban el deterioro de la capa de ozono. Si bien ocasiona un daño químico a nivel de la atmósfera, a nivel de la capa de ozono, los clorofluorcarbonos son responsables apenas de entre un 8 y un 12% del daño. El mayor daño es por los motores de combustión interna de los vehículos, los camiones, los ómnibus y todo lo que funciona con ese tipo de motores, porque necesitan grandes cantidades de oxígeno para poder funcionar. Son motores que funcionan con explosiones, por eso se llama MCI, justamente porque son motores que combustionan internamente. Y la combustión es una explosión, y para que haya una combustión tiene que haber necesariamente oxígeno. Y voy a volver a decir unas cifras que ya le hemos dicho varias veces, pero por si alguna persona nunca nos escuchó. Un motor de combustión 2.0, que es más o menos lo normal que usamos, consume aproximadamente 100 litros de aire por segundo. Nada más que en un segundo, 100 litros de aire. La quinta parte es oxígeno puro. Estamos hablando de 21 litros de oxígeno puro que se quema con fuego. Para que tengan una idea, hoy con 2.000 millones de autos funcionando en el planeta, calculando las horas que están apagados y calculando todo lo que puede uno calcular para no ser exageradamente desproporcionado, estamos hablando de un consumo de aire de 30.000 millones de litros por segundo, lo cual representa miles de millones de litros de oxígeno puro por segundo que se están consumiendo en este momento en el planeta. Lo verde, que está sobre la Tierra, y la plataforma marina reponen oxígeno, pero no alcanza para el consumo de estos motores, solamente alcanza para los seres vivos y obviamente sobra un poco, que por eso fue que se fue formando el ozono con el transcurso de los millones de años. Pero hoy lo estamos consumiendo a una velocidad enorme. Para los que no entienden por qué el ozono está vinculado al consumo de oxígeno, quiero explicarles que el ozono solo se convierte en oxígeno y el oxígeno solo se convierte en ozono. Cuando falta oxígeno aquí abajo, el ozono baja y se convierte en oxígeno. Cuando sobra, hace el proceso contrario, justamente al revés. Ese proceso al revés lo hizo durante millones de años hasta que aparecieron los motores de combustión. Los primeros motores de combustión no ocasionaron daño al planeta porque era suficiente el oxígeno que producía el planeta para los seres vivos y para los primeros motores. Pero cuando llegamos a la cifra de 200 millones de automóviles en los años 70, ahí se rompe el equilibrio. Y ahí empezamos a consumir más oxígeno de lo que el planeta puede producir. Hoy, con 10 veces más automóviles, 2.000 millones de autos, obviamente estamos consumiendo oxígeno desde las reservas y la principal es la capa de ozono. Por eso, avisamos una vez más por este programa radial que si no paramos con los motores de combustión y transformamos a los automóviles a tecnología eléctrica, el proceso de devastadores eventos, no solamente tipo huracanes o tifones, sino también otros, van a seguir en aumento. En la medida que aumenta la población automotora mundial, aumentará el consumo de oxígeno, aumentará el debilitamiento del ozono y aumentarán todos estos fenómenos. Es simple y sencillo. Tenemos que lograr simplemente que lleguen los automóviles eléctricos a todo el mundo y que nosotros podamos elegir si queremos seguir contaminando o no. Ideas que cambiarán el mundo. Rascacielos con diamantes. El diamante es uno de los metales más duros y posee muchas ventajas. Es limpio, apenas produce fricción y químicamente es inerte y tiene gran conductividad térmica, lo que, a la suma de utilidad en muchas áreas, desde la microelectrónica hasta el tratamiento de aguas.
A los 64 años, Stephen Bates, que ha trabajado en la NASA, en Princeton y General Motors, logró construir un motor de pistones de zafiro transparentes que dejaba a la vista una gran parte de los procesos que tienen lugar en su interior. Bates sueña en grande y piensa utilizarlos hasta la construcción de cimientos y vigas de rascacielos, piezas de aeronaves y hasta vehículos espaciales. Seguimos transmitiendo desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para 222 emisoras de AM y FM y 5 emisoras de Internet en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Seguesa. Y vamos a escuchar con Majo López algunas de las emisoras que integran esta cadena. Radios de Buenos Aires. FM Melody 89.5 San Nicolás, FM 94.9 Radio Emociones San Nicolás, FM Fantástica 91.1 Luján, FM Dorrego 95.3 Navarro de Buenos Aires, Radio 103.3 Belén de Escobar, Radio Dolores 94.9, Radio Universo 100.3 Carué, FM Saldungaray 100.5, Radio Nueva 89.7 Tres Arroyos, FM Vida 105.5 Bedia, Radio Expansión de Monte Grande, FM del Pueblo 104.1 Azul, FM Compacto 92.3 Olavarría, Sonic Radio 91.7 Junín, FM Cristal, Radio Santa Catalina, FM Puerto 94.3, FM Siloé 97.1 Florencio Varela, FM 96.1 Horizonte, FM 105.9 Ramallo, FM Vida 96.1, Monarca Radio, FM General Paz 96.3, La Voz de Escobar 91.1 Rivadavia. Bien, gracias Majo, y vamos ahora de nuevo a Buenos Aires con Laura Ribeiro, el desarrollo de la segunda noticia de hoy. Adelante, Laura. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El super tifón Mangkhut. Al menos 3 personas murieron, 2 en Filipinas y 1 en Taiwán, por el paso del super tifón Mangkhut, ocurrido el pasado sábado por el sur de Asia en el Pacífico Occidental. El fenómeno provocó la caída de árboles, de tejados y cortes de corriente en Luzón, la principal isla del archipiélago filipino. La zona afectada está habitada por unos 10 millones de personas, muchos de los cuales viven en casas precarias. En este sentido, miles de personas huyeron de sus hogares y en las zonas costeras del norte del país debido a los riesgos de inundaciones y corrimientos de tierra. Los socorristas filipinos fueron desplegados en las regiones rurales y montañosas más afectadas. Los vientos alcanzaron hasta los 330 kilómetros por hora. Una veintena de tifones golpean cada año el archipiélago filipino. El fenómeno natural causa centenares de muertos y agrava la pobreza de millones de personas. Y bueno, aquí tenemos un tifón. También esta semana sucedió lo que decía justamente la primera noticia, ¿no? El aumento de estos fenómenos en todo el planeta. Y lo que decíamos de que es el mismo fenómeno que cambia el nombre según el lugar donde se ocasiona. Fíjese el tamaño de este tifón y la velocidad de los vientos, ¿no? Hablando de 300 kilómetros por hora de vientos. Imagínense en lugares donde las casas son precarias, inclusive aunque no fueran precarias. Si un viento de 300 kilómetros por hora llegara, por ejemplo, a Punta del Este, yo creo que muchos vidrios y ventanas estallarían en los edificios, sin duda. El mar subiría por encima de la Rambla, sin duda. O sea que son fenómenos que realmente son incontrolables para el ser humano una vez que suceden. Prácticamente no tenemos forma de frenar esto si no paramos el problema desde la raíz. Pongamos un ejemplo. Supongamos que hay un incendio
se quema una casa, luego que el incendio se apagó, se reconstruye esta casa. Si no vemos primero qué ocasionó el incendio para que no vuelva a pasar, obviamente, por más que reacondicionemos la casa, estamos expuestos a que esto vuelva a pasar. Por eso nosotros explicamos siempre que hay que tratar de cambiar esta tecnología, porque la tecnología de estos motores de combustión interna es la que está provocando todo este tipo de fenómenos. Por más que nosotros hagamos casas antiterremotos, casas antihuracanes, antitifones, no vamos a poder frenar los fenómenos, porque además, como van a seguir en aumento, va a llegar un momento que todo lo que hagamos tampoco va a alcanzar. Sin duda hay que ver de cortar el problema desde la raíz, y para eso necesitamos que todos los gobernantes en el mundo se pongan a trabajar en esto. ¿Hay un tema de intereses muy grandes? Sí lo hay, obviamente. Estamos hablando del petróleo. ¿Hay un tema de lobbies internacionales? Por supuesto que también los hay. Pero todavía estamos a tiempo, y creemos que nosotros no somos los únicos en el mundo, nuestra Fundación Códigos, que pensamos así. Hay mucha gente, y cada vez más, que quieren no contaminar más. Quieren tener la posibilidad de vivir sin contaminar. Y esa posibilidad no está simplemente porque hay como una dictadura comercial global que no nos permite comprar vehículos ecológicos. No podemos pensar todos en andar en bicicleta, porque hay personas que no pueden andar en bicicleta, y también hay zonas del planeta que el clima permite andar en bicicleta algunos días nada más. Tenemos que pensar que el automóvil hoy es necesario como si fuera un integrante de la familia. Pero la culpa no es del automóvil, sino del motor que lleva. Un motor obsoleto, que ya en los años 40 era obsoleto. Lo único que hay que hacer es cambiar la tecnología del motor que propulsa el vehículo, no el vehículo. Cambiando esa tecnología podemos frenar el cambio climático, frenar estos eventos climáticos tremendos. Hay gente que me dice, pero tampoco es bueno tener todos autos eléctricos, porque para producir la energía, para fabricar las baterías, todo también tiene un impacto. Para estas personas que piensan así, les quiero comentar que nosotros durante años estudiamos cómo sería la solución antes de salir a decirla. Analizamos todas las posibilidades de motores que no tuvieran que ver con la combustión. También analizamos los de aire comprimido. Y llegamos a una conclusión, que los motores eléctricos, aún si generáramos la energía desde centrales térmicas a petróleo o a carbón, reduciría miles de veces el impacto, porque ya estos motores estarían consumiendo una energía de entre 20 y 60 kilowatts, que el producir esa energía desde una central térmica es mucho menor la emisión de gases y el consumo de oxígeno que si ese auto llevara un motor por sí mismo, como ahora lo llevan, de combustión. Por un lado esto. Por otro lado, el reciclaje de las baterías de litio y todas las baterías modernas que se están sacando hoy es mucho mejor que el de la batería de plomo. El problema es que nosotros siempre creímos que la batería de plomo era la única batería que existía, porque así fue también pensado, ¿no? Hasta el día de hoy los vehículos tienen una batería de plomo ácido, que es la que arranca el vehículo y alimenta las luces del vehículo. Pero esa batería fue inventada en 1880. Simplemente todas las generaciones de baterías que fueron inventadas después fueron compradas por alguna empresa multinacional y guardadas en un cajón. Pudimos conocer el litio gracias a los celulares. Y el litio es la salvación, es el petróleo del futuro, porque automóviles eléctricos con baterías de litio reducen enormemente el impacto. Y esto sin tener en cuenta, obviamente, que se puede generar la energía desde fuentes totalmente renovables, como ya está sucediendo, por ejemplo, aquí en Uruguay, gran parte de la energía es eólica. Señoras y señores, el auto eléctrico es la solución hoy, no es la definitiva, pero sí es la solución hoy para frenar esto. Después vendrán autos eléctricos que generen su propia energía a través del hidrógeno, y esto contaminaría aún menos. Pero todavía no llegamos a ese paso. Primero tenemos que transitar por este camino. Que vengan los autos eléctricos y así podamos frenar todo el desastre que hay hoy en el planeta y el que vendrá. Y bien, amigos, vamos ahora al desarrollo de la tercera noticia de hoy con Laura Ribeiro. Comienza el proyecto para limpiar la gran mancha de basura y plástico del Pacífico.
Un ambicioso proyecto para limpiar la contaminación por plástico en el océano se puso en marcha durante el fin de semana pasado. Los miembros del proyecto The Ocean Cleanup comenzaron a llevar su sistema hacia el mar. Si funciona como se espera, una enorme colección de basura flotante que es 3 veces más grande que Francia, o el doble del tamaño de Texas. El Ocean Cleanup System 001 consiste en una barrera flotante de 600 metros de largo con una falda de 3 metros que cuelga debajo de ella, por debajo del agua. El sistema se parece a una sección de tubería o un fideo de piscina gigante que es más largo que el rascacielos One World Trade Center en el Bajo Manhattan. Se embarcó el sábado desde San Francisco, California, y está siendo remolcado a 444 kilómetros de la costa para una prueba de 2 semanas para asegurarse de que se comporte como se espera en el océano abierto. Cuando se despliegue, se curvará en forma de U a medida que sea empujado por el viento y las olas. El sistema de movimiento lento encerrará el plástico flotando en la superficie, mientras que los peces y otras formas de vida marina pueden nadar debajo. Luego, barcos más pequeños vendrán a recoger el plástico y llevarlo a la orilla, donde se puede reciclar. La Gran Mancha de Plástico es un área entre Hawái y California, donde se acumulan desechos de plástico y otros desperdicios hechos por el hombre, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La mancha se causa por una corriente giratoria, llamado giro, que tira la basura y no la suelta. Hay varias en todo el mundo. El fundador de Ocean Cleanup, Boyan Slat, dijo a CNN a principios de este año que la mancha contenía aproximadamente 1,8 billones de piezas de plástico, con un peso de 80.000 toneladas métricas. Se estima que 8 toneladas métricas de plástico terminan en los océanos cada año, según la Fundación Ellen MacArthur. Siempre dijimos que todos los animales tienen su defensa y obviamente el ser humano, la defensa que tiene es la inteligencia. Su inteligencia es la defensa. Inteligencia que en este caso la vemos bien aprovechada, porque realmente hay que felicitar a todos los ingenieros que trabajan en el proyecto de limpieza del océano, del sistema de limpieza oceánica 001, y también sabemos de otros proyectos muy buenos como este, que funcionan parecido, que están trabajando en el mundo, que los están probando también y que van a funcionar perfectamente utilizando las fuerzas naturales. Así que por un lado estamos felicitando a estas organizaciones que trabajan para limpiar el desastre que hemos hecho, porque solo basta ver las fotografías de los animales afectados por el plástico para que uno se dé cuenta el horror que hemos hecho en los mares. Pero creemos que paralelamente a estos sistemas de limpieza marina, que están muy bien, tendríamos que rever 2 situaciones para poder frenarlo, porque volvemos al ejemplo de la casa incendiada. Si no vemos qué provocó el incendio, la casa se va a volver a incendiar. Acá creo que tenemos que frenar la fabricación de plástico por un lado, porque de nada sirve que tengamos miles de máquinas de este tipo juntando plástico en el océano para limpiarlo si seguimos tirando plástico para el océano. Creo que por un lado tendríamos que frenar la fabricación de plástico, por lo menos de plástico que proviene del petróleo, que tiene una molécula que no se disuelve en el agua. Por eso hay piezas que pueden demorar siglos en desintegrarse en el mar. Y por otro lado, algo que también vemos que hay que cambiar es la mentalidad del reciclaje en este sentido. Porque hay cosas que sí hay que reciclar, pero no el plástico. Si volvemos a reciclar plástico, volvemos a convertir esa basura en plástico y va a volver al mar. Y vamos a seguir en ese proceso indefinidamente. Creemos entonces que estos 2 aspectos hay que tenerlos muy en cuenta. Sí está bien limpiar el mar porque ya lo ensuciamos, ya no hay más remedio que utilizar este tipo de máquinas, por lo menos para paliar un poco la situación. Pero ir viendo sí de fabricar otros materiales también plásticos, pero que no provengan del petróleo, que sea algo hidrosoluble y que no afecte a la fauna marina. Y obviamente no hablar más de reciclar plástico, por favor. Vamos a sacarnos el plástico de encima y a limpiar lo que ya hicimos para que todo comience a estar mejor.
Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, a Daniel Hogar, máxima variedad, siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer, como siempre, a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y, por supuesto, agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.